¿Qué tal, estimados? Nuevamente nos vemos después de un tiempo prolongado y esto es básicamente porque estaba finalizando y bueno, ya terminé la carrera técnica. Me faltaría terminar mi tercer módulo para poder sacar mi título, pero no quiero contarles sobre mi vida privada. El día de hoy vamos a ver o vamos a determinar cómo se calcula el IGB en los comprobantes, ¿no? Cómo vamos a calcular la base imponible, que ya lo vamos a explicar en un momento en qué consiste para los que no lo conocen, cómo vamos a calcular el impuesto general de las ventas y por último cómo vamos a calcular el total de ya sea una factura o una boleta, etcétera, ¿no? Es muy sencillo, la verdad. No entiendo por qué hay personas. Recuerdo que cuando yo estaba en el instituto en el primer semestre también tenía mis dudas, pero en realidad no se asusten, en realidad es papaíta, como decía yo en la primaria, como decíamos en la primaria. Bueno, en realidad comencemos con la explicación. Bien, en primer lugar vamos a saber estos conceptos, el cual es muy fácil de comprender. Esto es el pilar fundamental para que ustedes puedan determinar el IGB y la base imponible en un comprobante de pago. Y es de que cuando nosotros hablamos sobre el subtotal, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos. Por ejemplo, cuando dice en la factura afecto al IGB, cuando nos habla sobre el valor de venta más IGB, base imponible o no incluye IGB, hacemos referencia al subtotal de esa factura o de ese comprobante de pago. Y ahora, cuando nosotros hablamos sobre incluido IGB, el precio de ese producto, el costo de ese producto, hacemos referencia al total de ese comprobante de pago. Para realizar el cálculo del subtotal, lo único que tenemos que hacer es dividir el total entre 1.18 o en todo caso dividir el IGB entre 18 y multiplicarlo por 100. Otro dato que en vez de hacer dividir entre 18 y multiplicarlo por 100 es de frente solamente dividir por el 18%. Luego tenemos el cálculo del IGB. Eso es totalmente sencillo. Para eso tenemos que tener nuestro subtotal. A eso lo multiplicamos por 18 y lo dividimos entre 100. O en todo caso también multiplicamos el subtotal por el 18%, al final nos va a dar el mismo resultado. Recuerden que no solamente hay un camino que conduce a Roma, existen muchas formas de lograr ese camino. Por último, para determinar el total de un comprobante, sumamos nuestro subtotal más el IGB, o en todo caso multiplicamos nuestro subtotal por el 1.18. Es totalmente sencillo, totalmente fácil para que ustedes sepan que no es cosa del otro mundo, no es wow, acá complicadísimo. Y para ello vamos a ver unos ejemplos totalmente sencillos y dos últimos ejemplos un poquito más elaborados, pero también no es nada del otro mundo, así que no se asusten. Bien, en el primer caso tenemos, se vende mercadería por 1310.45 soles, incluido IGB. Calcular el IGB. Bien, entonces para el primer caso decimos se vende mercadería por 1310.45 incluido IGB. Calcular el IGB. Bueno, para este caso es muy sencillito. Recuerden también los datos que les dije hace un momento. Cuando hablamos sobre incluido IGB se refiere al total. Ponemos acá los datos del total. Luego, para determinar el subtotal, lo único que hacemos es dividirlo entre 1.18. Tenemos la otra opción que es el IGB entre 18 por 100, pero como no todavía ya tenemos el dato del IGB, lo sacamos mediante el total entre 1.18. Por otro lado, para determinar el IGB, simplemente el subtotal lo dividimos entre el 18% y así determinamos el IGB, o en todo caso lo multiplicamos por 18 y lo dividimos entre 100. Luego tenemos otro ejemplo en el cual nos dice se compra mercadería por el valor de 12.457.44 y nos dice calcular la base imponible. Y de igual forma lo único que hacemos, como nos dice incluido IGB, tomamos el valor de 12.457.44 y lo dividimos entre 1.18 y de esa manera tenemos nuestro subtotal de 10.557.15 y a eso le sacamos el 18% y tenemos el valor de nuestro IGB. Luego tenemos otro ejemplo, dice se compra mercadería por el valor de 8.458.45 más IGB, es decir el subtotal. Calcular la base imponible. Acá bueno,
Como bien sabrán, nuestra base imponible ya nos dan como dato, que es los 8.458.45. Luego a eso le sacamos el 18%, de que nos da 1.522.52, y lo sumamos los datos y nos daría nuestro total. Es decir, sumamos los 8.458.45 más los 1.522.52 y nos da el total de 9.980.97. Luego tenemos otro ejemplo más, el cual nos dice: se compra mercadería por 12.457.44 incluido IGB, es decir, el total. Calcular la base imponible. Y nuevamente, el total lo dividimos entre 1.18 y a eso le sacamos el 18%, es decir, al subtotal, y nos daría nuestro subtotal y nuestro IGB. Por último tenemos un ejemplo más elaborado, pero tampoco es nada complicado, así que no nos hagan bolas, de verdad. Dice: el 10 de enero del presente año se vende una TV a precio de $3.000, 3.318.45, y nos da la tasa de cambio. Una refrigeradora por 3.250 y 5 ollas, cada una a un precio de 98.5. Se sobreentiende que es en soles. Y para determinar el precio de la TV, ya nos da precio, y el precio significa total. Entonces multiplicamos los 3.318.45 por la tasa de cambio del 3.85 y nos da un total de 12.776.03. Eso es el total del producto, eso es lo que cuesta la TV. Ahora eso sacamos nuestro subtotal entre 1.18 como dato adicional. Luego pasamos al siguiente producto, que es la refrigeradora, que nos da un costo de 3.250. El costo es el total, lo dividimos entre 1.18 y nos daría nuestro subtotal. Luego tenemos las ollas, que multiplicamos 5 por 98.50 y nos da los 492.50. También sacamos como dato nuestro subtotal. Y por último elaboramos lo que serían los totales, ¿no? En este caso multiplicamos los valores de la TV más la refrigeradora más las ollas y nos daría un total de 16.518.53. A eso también lo dividimos entre 1.18 y nos da el subtotal, que también nos tiene que dar el resultado de las sumas de los subtotales en la parte de arriba. A eso lo sacamos el 18% y tenemos nuestro IGB por 2.519.78. Por último, un último ejemplo, se vende 7 escritorios por el precio de 885 soles, 5 sillones, cada uno a un costo de $35, y 3 muebles, cada uno a 155 más IGB, es decir, el subtotal, y nos da la tasa de cambio. Luego determinamos igual de cada producto. Tenemos 3 escritorios a un precio de 885, precio es total. Tenemos acá 3 por 885 y nos da un total de 2.655 soles. Luego tenemos a los sillones y nos dice que tenemos 5 sillones a un costo de $35. Costo hace referencia al total también, entonces multiplicamos 5 por 35 para saber el total en dólares y lo multiplicamos por 3.85 para que nos dé en total pero en soles, y de esa manera tenemos el total de 673.75 y lo dividimos entre 1.18 para determinar el subtotal. Por último tenemos a los muebles. Para determinar el valor del mueble, acá en este caso tenemos el subtotal. De igual forma multiplicamos 3 por 155 por la tasa de cambio para que nos dé el total pero en soles. Y en vez de dividir entre 1.18 lo multiplicamos para determinar el total. Y de esa manera tenemos los 3 totales. Y nuevamente sumamos los 3 totales y tenemos el total del comprobante de pago, que sería 5.441.25. A eso lo dividimos entre 1.18 para determinar el subtotal, que nos da 4.611.22, y lo multiplicamos por el 18% para determinar el IGB, que nos daría un total de 830.02. Y bien, estimados, con esto estuviéramos finalizando la determinación de algunos ejercicios referente a la determinación del IGB, la base imponible y el total de algunos comprobantes de pago. Discúlpenme por la bulla, hay familiares acá, lamento si se escucha en el video. Y espero que este video les haya resultado informativo, espero que les haya resultado de mucho agrado de ustedes y que les haya servido sobre todo. También les estaré dejando este Excel en la descripción para los que desean ir a practicar y para que lo vean calmadamente, ¿no? O sea, les estaré dejando en la descripción para que ustedes lo descarguen. Obviamente sin ningún acortador, porque sé que es muy molesto
Y muchas gracias, espero que este video les haya servido nuevamente. De ser así, por favor regálenme un pulgar arriba. Suscríbete si es primera vez que ves uno de mis videos. Mi nombre es Juan Manuel, soy técnico en contabilidad. Aún falta titularme, pero en este canal hablamos todo lo que es tema de emprendimiento, temas contables, económicos, administrativos, etc. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. No te olvides seguirme en mis redes sociales y al igual que en mis otros canales, que también hablo sobre temas muy interesantes. Cuídate y hasta un fuerte abrazo.